Dios y esto lo vemos en su palabra, ha establecido dos instituciones extraordinarias. La primera fue la familia, la segunda es la iglesia. La familia, desde la primera, segunda página de la Biblia, empezó a renquear, empezó a tener graves problemas. Sacamos a Dios de la ecuación. En la tercera y cuarta página de la Biblia, los esposos empiezan a pelear. Un hermano acaba con la vida de otro y ahí empieza la familia mal. Así que Dios tiene una segunda idea y es la institución de la iglesia. Es la comunidad de fe, es la familia de Dios. Dios anhela sanar la familia a través de la iglesia. La iglesia está llamada a sanar familias. No siempre lo logra porque nuestras grietas de forma, legalismos, ignorancias, religiosidades, no pocas veces termina lastimando familias. Así que, amparado en Romanos capítulo 16, quiero describir cómo es una familia, una iglesia que sana familias. ¿Cómo son las iglesias que curan familias? Romanos es la catedral de doctrina cristiana. Los grandes pilares de la fe cristiana están allí en Romanos. Todos somos pecadores, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Todo lo que tiene que ver con cómo Dios trazó el camino de la salvación nuestra está ahí en Romanos. Pero hay un capítulo que pareciera sobrar en Romanos y es el capítulo 16, que es al que me voy a abocar. Porque lo que quisiera señalar es que toda la doctrina, toda la enseñanza desemboca en un capítulo que pareciera no tener nada que enseñarnos. Seguro la mayoría estará de acuerdo conmigo en que cada vez que hemos propuesto voy a leer la Biblia completa y llegamos a esos capítulos del Antiguo Testamento que están llenos de nombres y nosotros queremos pasar rápido por ahí porque sentimos que ahí no hay nada para nosotros. Romanos 16 es una despedida, la más larga de Pablo, y está llena de nombres, tiene 27 nombres. Y nosotros pensamos, ahí no hay nada para nosotros. Y Romanos entonces, que es una joya de literatura cristiana, pareciera que el capítulo 16 no es parte de la intencionalidad con la que Pablo mismo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia a todos aquellos que queremos caminar para Dios, que queremos servirlo. Así que vamos a estar en Romanos capítulo 16. En medio de todos esos nombres que aparecen allí, o algunos nombres raros, otros nombres exóticos, vamos a encontrar una descripción de una iglesia que sana familias. Pablo se atreve a decir en el verso 20 que muy pronto, y significa la aplicación de todo lo que hasta aquí ha sido enseñado, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de nosotros. O sea que aquí hay una herramienta de guerra espiritual que nosotros necesitamos manejar muy bien. Así que voy rápido. Quiero saltar algunas partes para abreviar el tiempo. Creo que es lo mejor que podemos hacer en un momento como este. Oramos. Señor, danos fuerza para estar atentos a tu palabra. No permitas que nos perdamos nada de lo que tú tienes para nosotros hoy. Alimenta nuestro espíritu con tu palabra y adviértenos, Señor. Te pido y te suplico que una vez más, a pesar de que
van a ser dichas cosas que podrían amenazar a alguien aquí. Permite, Señor, que con sabiduría y con gracia podamos mirarnos, escucharnos. Pido esto por el nombre que abre el cielo, que es el nombre de Cristo. Que así sea. Amén. ¿Cómo es una iglesia que sana familias? ¿Cómo es? ¿Cómo son? Aquí está el primer rasgo que encuentro en Romanos capítulo 16. Es una iglesia con una capacidad de unidad, con una fuerza de unidad con el cuerpo de Cristo. Es una comunidad de fe que sabe reconocer a su hermano a pesar de que tenga un apellido diferente, a pesar de que podría vestirse diferente. Tiene una capacidad de unidad inusual, inusual al promedio. El mundo protestante y evangélico es ardorosamente divisivo. La última vez que escuché algo al respecto, más de 20,000 denominaciones hay dentro del mundo protestante. 20,000, imagínense. Pero eso, detrás de esa diversidad se esconde una fragmentación. Los bautistas y los pentecostales, los arminianos y los calvinistas. Y empezamos a tener tensiones entre nosotros por temas, no siempre, que son neurálgicos. La primera característica es que hay una unidad particular, hay una capacidad de unidad diferente, especial. Vea los primeros dos versos. Dice 16, 1 y 2. Les recomiendo a nuestra hermana Febe. Este es Pablo escribiendo. Valga decir, escribe desde Corinto, está escribiéndole a los romanos y está recomendando a una mujer que es de otro lado. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Creas. Les pido, vean usted, que la reciban, no de cualquier manera, dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Pablo escribe desde Corinto recomendando a una diaconisa de una iglesia en Cencrea, ahora a la iglesia en Roma floreciente. Recíbanla, cuídenla, ámenla. No hay palabras de denominación, ella es alguien que merece ser recibida. La pregunta a esta altura es si yo, usted, nosotros tenemos esa reacción de unidad de la cual Pablo, cuando va a hablar de ella en el libro de Efesios, dice: esfuércense por mantener. Ya somos uno. ¿Por qué ya somos uno? Porque tenemos un Padre que me hace tu hermano. Puede ser que yo no te guste, podría ser que no te guste como canto, no te gusten algunos elementos periféricos de mi doctrina, pero soy tu hermano. Yo no soy de Asamblea de Dios, soy de una iglesia de las que llaman que son independientes, no tienen una denominación histórica, pero soy su hermano y me siento recibido acá con tanto amor y respeto, que me invite el pastor. Aquí está Pablo diciendo cómo es una iglesia que sana familias, impregna un concepto que no existe en ningún lado. No hay unidad en nuestros países, estamos partidos ideológicamente, dígame si no es cierto, separados, el materialismo nos separa. Y en la iglesia, con razón Jesús dijo: en esto sabrán que son los míos, en que se aman, en que tienen una relación diferente unos con otros. Voy a ir rápido, salto algunas cosas
y quiero pedirle un favor. Yo voy a poner algunos ejemplos que podría ser que no le cuadren bien en su esquema. Podría ser. Así que si usted tiene quejas, cuando yo me vaya, busca a Santiago, ¿ok? Y le dice todo lo que tenga que decir, ¿ok? La iglesia en la que he pertenecido durante 33 años, hicimos misiones en la isla de Cuba por aproximadamente 10 años. Eso significaba ir una vez, 2 veces por año. No salíamos para trabajar en la isla de Cuba con la iglesia metodista. Yo no soy metodista, ni ellos que nos recibieron eran Vida Abundante, pero trabajábamos juntos. Dios nos permitió fundar 20 iglesias en una de las esquinas, en una provincia que se llama Ciego de Ávila. Allá trabajamos duro, asociados, iglesia metodista y la organización de iglesias Vida Abundante. Así que conocí la isla de punta a punta, las casas, las mesas, muchas cosas que se viven en la isla de Cuba que no me cuentan, que yo las viví. Estuve ahí metido. Un día de tantos viajes, venimos de Ciego de Ávila a La Habana y pasamos por Varadero, un lugar turístico muy famoso. Íbamos a comer ahí, quedaba de camino, y también íbamos a aprovechar para darnos un chapuzón en el mar. Así que vengo con Jorge, el pastor de la iglesia metodista de Morón, uno de los pueblos de Ciego de Ávila, donde él era mi amigo, el contacto número 1 que teníamos allá. Y antes de comer me dice: quiero enseñarte algo, Ricardo. Y entonces toma el carro, se parquea frente a una iglesia católica. En Cuba, este es un dato que tienes que conocer para poder entender lo que te voy a describir. En Cuba, el gobierno puede decirle a una organización, por ejemplo, una tierra como esta puede decir: este lugar es declarado de interés comunitario. Tienen 3 meses para dejarlo. Punto. No hay nada que hacer. Es la ley. Así que me dice: el gobierno cubano le pidió a la iglesia, escúcheme, de las asambleas de Dios en Varadero, le pidió el local. Le dijo: tiene 3 meses para dejarlo, porque es declarado de interés comunitario. Lo vamos a tomar para que la gente pueda, lo que vayan a hacer. ¿Qué voy a saber yo qué iban a hacer? Así que me dice Jorge, el pastor médico que me lleva, me dice: el cura de esta iglesia fue a la iglesia de las asambleas de Dios, le tocó la puerta y le dijo al pastor: hermano, supe que te pidieron el local. Quiero que sepas que nosotros desalojamos un ala de nuestra iglesia para que ustedes se reúnan mientras no tengan dónde ir. Y no te preocupes, ya le quitamos los muñequitos que a ustedes no les gustan. Eso se lo puse yo. Déjeme decirle algo. Yo le hice muchas preguntas a Jorge. Muchas preguntas. ¿Por qué no llegó el pastor bautista? ¿Por qué no llegó el pastor metodista a decirle: mira, vamos a tener reuniones en la mañana y pueden usarla en la tarde? El que llegó fue el cura. Hay ocasiones en que me voy a encontrar con mi hermano donde menos piense. Y hay ocasiones en que mi hermano puede tener un uniforme que no es igual al mío. ¿Cómo es una iglesia que sana familias? Es una iglesia que es celosa por la verdad, por supuesto, pero que lo intenta morir, ser unánime para responder. Una de las pocas oportunidades que tendremos de responderle una oración a Dios. Normalmente es al revés.
Juan 17 es una oración y parte de ella es: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y yo puedo decir: sí, Señor, voy a responderte esa oración. Yo voy a tratar de ser uno. No es fácil, no es fácil, porque todos los que navegamos el mundo evangélico cristiano sabemos que no es fácil. No es fácil. 2. ¿Cómo es una iglesia que sana familias? Es una iglesia que genera una dinámica de servicio. El cuerpo de Cristo no tiene apéndice. Todos nos servimos a todos en todo el tiempo. Somos servidores por naturaleza. Señalamos a toda persona que tiene un rol dentro de la comunidad de fe. No hay solo gente oidores. La Biblia ataca al oidor porque le dice: te vas a volver olvidadizo. La palabra que más se repite en Romanos capítulo 16 es trabajo y servicio. Es la palabra que predomina. Gracias a este porque trabaja duro. Gracias a fulano de tal porque trabaja también. Solo quiero destacar a 2, porque se dice de ellas varias cosas. Verso 12 dice: salúdenme a Trifena y a Trifosa. Dígame si no tienen nombre de bacteria intestinal. Dígame si no es cierto. Salúdenme a Trifena y a Trifosa. Vea lo que dice de ella: las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Vean las características del servicio. Era un servicio esforzado. Era un servicio sinérgico. La sinergia es un concepto bíblico. 10 pueden con 100, 1000 con no sé cuántos miles. Es desproporcionado porque la sinergia no es que se suma, sino que se multiplique el esfuerzo. Es un servicio sinérgico, donde ellas se ponen de acuerdo para multiplicar los dones y talentos al servicio de la visión de Dios en la comunidad cristiana de Roma. Era un servicio no solo esforzado, no solo sinérgico, sino que se ve que ellas lo hacían en una unidad, en una sociedad muy saludable. La iglesia está conformada por hombres y mujeres que somos unos un dedo, otros una oreja, otros, todos somos una parte del cuerpo según la lógica que utiliza Pablo en Primera de Corintios. En la iglesia se incentiva el servicio y se pone como modelo al Rey del cielo, que allá en Juan capítulo 13, donde iban a tener una cena de Pascua, entró el primero, no sabemos cuál de ellos era, entró el segundo, vieron el balde con agua allí, un pañito. Ellos sabían que en las fiestas de ese calibre siempre se ponía un esclavo para que le limpiara los pies polvorientos y sucios a los invitados. Así que Pedro volvió a ver el balde de agua y dijo: uy, ¿a quién le tocará limpiar pies? Y luego entró Tomás y dijo: uy, ¿a quién le va a tocar tomar pies? Y seguramente entró alguno y dijo: uy, seguro al desgraciado de Judas es al que van a poner a limpiar pies acá. Sorpresa. Las manos que moldearon el universo agarran un paño y ellos empieza a cundir el pánico ahí. ¿Qué está haciendo el Señor? Porque eso no le puede tocar a él. Eso le toca a alguno de nosotros. Usted conoce, Pedro salta: jamás me vas a lavar los pies a mí, jamás. No, Pedrito, no va por ahí. No. Lo que ocurre allí es maravilloso, porque Jesús lava los pies traicioneros de Judas, lava los pies negantes de Pedro, lava los pies incrédulos de Tomás. Los lava.
termina Juan 13 con una pregunta y con una bienaventuranza. La pregunta es: ¿entienden lo que acaba de pasar? Ese acto requiere digestión espiritual. ¿Entienden lo que acaba de pasar? Y están ahí fríos. ¿Entienden? Tienen que asimilarlo. No hay una tarea que no te toque. No hay. Porque el Mesías, el Rey del cielo, le lavó los pies a los suyos. Por eso les pregunta: ¿entienden lo que hice? Y luego les dice, si lo entienden, bienaventurado serás. Es una de las bienaventuranzas que nadie cita. Bienaventurado serás si lo haces. Porque en esto no es solo saber, es hacer. No es solo apuntar, es pragmatizar. Así que la iglesia entrena para servir, para romper moldes. Una vez predicando de servicio, llevé mi delantal de la casa. Lo llevé a la iglesia y me lo puse. Y les dije a la iglesia: este no es el delantal de Gis, mi esposa. Este es mi delantal. Yo lo uso porque en mi casa mi esposa trabaja mucho. Ella es psicóloga, atiende muchos pacientes durante el día, y yo también trabajo duro. Así que repartimos tareas. Mi esposa cocina delicioso, y nadie en su sano juicio se comería ni un huevo que yo haga. Pero soy bueno limpiando. Así que cuando los dos llegamos de nuestro trabajo, Gis cocina, y luego que terminamos, ahora me toca a mí. Me pongo mi delantal, recojo la mesa, llevo los platos, lavo ollas y dejo aquello nítido. Ay del mortal que quiera siquiera tomarse un vaso de agua después de que termino yo de lavar, porque aquello queda impecable. La gente en redes, cuando yo me puse el delantal para decir esto, algunos ponían: a ese pastor le canta la gallina. Ese pastor es, no sé cómo se dirá en colombiano. Que le canta la gallina, ¿no saben lo que es? Que la esposa lo manda y que eso. Claro, ya entiendo. Es un buey manso. No tiene nada que ver con eso. Porque cuando Cristo terminó de lavar los pies a sus discípulos, lo que les estaba diciendo es: no hay tarea indigna para un hombre y una mujer de Dios. No hay. Escúcheme, no hay algo que no te toca. Eso no lo hacen los hombres. ¿En serio? Mi Dios me vino a lavar los pies a mí. No le toca. Lo hizo por amor, lo hizo por mí. Así que nosotros servimos todo el tiempo, a todos y en todo. Cuando yo empecé en el Señor, año 81, la mitad del año 81, un hambre por Dios, una cosa, me sentaba aquí adelante, me sentaba así, apuntaba, andaba con mi Biblia, me tragaba todo así. Me acuerdo que empezando nomás, el pastor, habían comprado un cine, y entonces estaban estrenándose allí, y los carros parqueados afuera habían abierto algunos. Los habían tachado, decimos en Costa Rica, los abrieron y le robaron alguna cosa. Entonces el pastor se para al frente y dice: oiga, que nos han abierto los carros. ¿Habrá alguna persona que quiera cuidar carros acá? Y una iglesia como 500, 600 miembros. Un silencio, pero un silencio. Entonces el pastor, que se sorprende que nadie haya levantado la mano, entonces aprieta un poco el acelerador y se enoja. Y empieza: ¿y cómo es posible que? Y nos regaña a todos. Peor, el silencio peor
y nadie decía esta mano es mía. Entonces se puso melancólico, sacó el violín, se puso a llorar casi. Ingratos, yo que he sido como una madre para ustedes. Se pegó una llorada. Cero. Yo estoy nuevo, pero yo dije, esta es la mía. Nadie levanta la mano, así que levanté la mano. Mi primer trabajo en la iglesia fue de guachimán. Así le dicen a los que cuidan carros en Costa Rica. Guachimán, ¿ok? Así que yo me paseaba de esquina a esquina de Guadalupe, ahí del centro cristiano de Guadalupe. Y como yo salía con los jóvenes ahí en ese tiempo, tenía 21 años, año 81, salía a evangelizar, conocía a los del parque del frente, que habían muchachos que usaban drogas y esto, y ya había visto algunos y los veía, y yo sabía que eran bandidos. Así que ahora me paseaba con mi chalequito por toda la esquina, de esquina a esquina. Y cuando veía alguno de aquellos así medio sospechoso, en Costa Rica decimos lo enjachaba. Y enjachaba durante mi gestión de casi un año. Ningún carro más fue abierto en el centro cristiano de Guadalupe. Ninguno. Y luego me ascendieron para cuidar la puerta de la iglesia, porque los muchachos también entraban a ver qué había mal puesto para llevárselo. Y tenía que vigilar. Mi trabajo fue cuidar los bienes de la gente durante mucho tiempo, sus carros, carteras, bolsos. Yo cuidaba todo eso. ¿Sabe cómo se avanza muchas veces en el mundo? Con una cosa llamada serrucho. En el reino se avanza siendo fiel en lo que Dios te ponga a hacer. Punto. Porque el que es fiel, ¿qué más? Dios. Ok. Y así vamos, conquistando metro a metro a metro. 3. ¿Cómo es una iglesia que sana familias? Es una iglesia que fomenta la unidad, es una iglesia que fomenta el servicio, es una iglesia que supera la barrera del género. Para mí fue un regalo escuchar predicar a una mujer, ahora extraordinaria, conocimiento. La iglesia empieza a avanzar. Han pasado algunas décadas. Ahora Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma. En esta iglesia ya se mencionan 9 mujeres con niveles de liderazgo importante, 18 hombres. Es inusual. La iglesia ha avanzado, viene conquistando aquello que Jesús les impulsó a hacer. Se mencionan, como repito de nuevo, 9 mujeres. Quiero mencionar a una de ellas. Dice el verso 7, y la menciono a ella por lo singular de lo que allí dice: saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. A primera vista pareciera que es el nombre de 2 varones, pero no. La literatura arqueológica muestra y prueba que en toda la época en la que se escribe la carta a los romanos, no hay una sola vez que un hombre se llame Junias. Junia es nombre de mujer. Es nombre de mujer sin ninguna excepción en la antigüedad, ni una excepción. Y lo que se dice de Junia es muy fuerte, por eso la menciono. Lo que se dice de Junias es que a esa altura ostentaba un nivel ministerial muy alto, y que no solamente tenía ministerialmente un rango apostólico, sino que era destacada entre el ministerio de los apóstoles. Eso es lo que allí dice. La lucha por el texto con todas las personas que niegan el ministerio de la mujer, por lo menos en lo que tiene que ver predicación, es fuertísimo. El peso de la prueba
está del otro lado. Porque no existe nadie, Junias, hombre. Y lo que se dice de ella es muy fuerte a esta altura. El servicio mixto que vemos en Romanos capítulo 16, que es un servicio en Cristo y para Cristo, muestra que la iglesia del primer siglo empezó a reconocer el ministerio de la mujer desde muy temprano, sin barreras, sin excepciones. Siempre me pregunto, ¿por qué nosotros nos hemos permitido restringir el ministerio de la mujer? ¿Por qué? Le voy a decir cuál es mi conclusión. Como pastor, creo que el machismo evangélico todavía está impregnado. El machismo per se es una enfermedad social que afecta a hombres y mujeres. Cuando venimos a Cristo, lo que ocurre es que ese machismo solamente sea religiosa. Y puede haber machismo en la casa, pero también eclesiástico. Yo creo en el ministerio de la mujer. Creo que cuando se reprime y se suprime el ministerio de la mujer, es exactamente lo que ocurre, es como una familia que no tiene mamá. Porque hay vitaminas que Dios puso en la mujer que la iglesia necesita. Y cuando hay una iglesia sin mujer que hable también de parte de Dios, hay vitaminas que se pierden en el camino y hay niveles de desnutrición. Teológicamente, yo defiendo el ministerio de la mujer en primer lugar por la creación. Varón y mujer los hizo, a imagen de Dios los creó. La imagen de Dios no es el hombre, es el hombre y la mujer. En segundo lugar, por la redención. Por la redención. Dice Pablo en Gálatas: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Todos somos uno en Jesucristo. Creación, redención. Y en tercer lugar, creo teológicamente en el ministerio de la mujer por la unción. Cuando Joel profetiza en el capítulo 2 de su libro, que se cumple en Hechos capítulo 2, dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre, y sus hijos y sus hijas van a profetizar, hombres y mujeres. El espíritu y su unción es como la circuncisión, solo era para los hombres. El bautismo es para hombres y para mujeres, porque el cristianismo es superior al judaísmo, porque envuelve todo lo que el Señor quería hacer. Vamos, siguiente característica. La siguiente característica de una iglesia. Todavía me regalan así un ratito más, ¿cierto? Bien. La siguiente característica de una iglesia que sana familias es que impregnan respeto y valores a sus relaciones. Dice el verso 16: salúdense unos a otros con un beso santo. Está diciendo Pablo, cuando te acercas a otra persona, que tu saludo esté cargado de respeto, que tu toque esté cargado de respeto, que tu mirada esté cargada de respeto, de los grandes valores del reino. Grandes valores. Nunca podré olvidar uno de mis mentores. Era un hombre al que admiraba tanto, cómo trataba a su esposa, amor, respeto, servicio, fidelidad, verdad. Era mi confidente, era la persona con la que yo evacuaba dudas, porque era un teólogo tremendo, misionero en toda América Latina por muchos años, muy respetado, escritor de una revista cristiana que circulaba de país a país en América Latina.
Y un día lo único que quedó de él fue una carta sobre su escritorio, despidiéndose. Se había escapado con su secretaria. Abandonó a su esposa y a sus 3 hijos. Yo no podía creerlo. No podía creerlo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Me había invitado a su oficina y me dijo: Ricky, hay libros que no voy a usar más. Una biblioteca gigante. Coge los libros que quieras. Salí con varias cajas de libros, todo contento. Estaba regalando sus cosas, sabía lo que iba a hacer. Tan planeado que se escapó a Haití, que es un país donde una persona puede divorciarse sin que esté el cónyuge de ninguno. Los 2 se divorciaron y fueron a Estados Unidos a casarse posteriormente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De fijo, eso no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Es algo que empieza a fraguarse lentamente, lentamente, sigilosamente. Yo necesito abrazar los grandes valores del reino cada día: amor, respeto, servicio, fidelidad, verdad. Dice Pablo, cada vez que saludes a alguien, ese es el inicio de una relación, hazlo con respeto, con un beso santo. En la iglesia tenemos que enseñar aún a saludar a la gente. ¿Cómo se saluda? ¿Cómo nos relacionamos? Bueno, quiero avanzar rápidamente. La siguiente: ¿cómo es una iglesia que sana familias? Es una iglesia que derrota la superficialidad. Derrota la superficialidad. ¿A qué me refiero? Vea a lo que me refiero. Esto está en los versos 3 al 5. La superficialidad es una de las cosas más sutiles y que puede alejarnos a nosotros. La superficialidad es muy latina. Los latinos somos abrazones, besucones, tenemos un buen sentido del humor, somos gente cálida, pero podemos ser superficiales. Ve a lo que me refiero. Hola, ¿cómo estás? Es una cortesía. No me importa mucho cómo estás. Estoy diciendo lo que me enseñaron en la escuela a decir. Y el otro va a contestar muy bien. No está bien, pero a este que le importa cómo estoy, porque no le voy a poner a decirle todo lo que me está pasando. Empezamos así con cortesías huecas. Qué bueno verte. Tampoco es cierto. O sea, si no te hubiera visto no me hubiera importado mucho, pero bueno, es lo que me enseñaron a decir. Ay, sí, hasta un día de eso estuve pensando en vos. Y ahí seguimos. ¿Cuándo nos vemos? Esa la tiramos. ¿Cuándo nos vemos? Y la respuesta es: un día de estos. ¿Cuándo llega un día de estos? Nunca. No llega nunca. Nunca. Llámame. ¿A dónde? No tengo el número pero porque somos capaces de intercambiar cortesías, nos sentimos bien con esas cortesías, pero no tenemos la menor intención de acercarnos a esa persona. El que quiere amigos tiene que mostrarse amigos. Dice el verso 3: saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Ojo, que por salvarme la vida arriesgaron la suya. Esto es más que Dios lo bendiga, hermano. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Esto es cualquier cosa menos superficialidad. Usted sabe quién es su amigo por el día que usted está mal. Usted va a saber quién es de verdad y quién es de mentira. Porque el día que estemos mal,
ese día alguien va a llegar a querer sentarme a la par mía, sentarse a la par mía. Ese es mi amigo, normalmente. Y a veces hay mucha verborrea en esto. Salúdenme a Priscila y Aquila, una pareja de estudio en el Nuevo Testamento, mencionado 6 veces, nunca el uno sin el otro. Ahí se la dejo, nunca. Dice, ellos, por salvarme la vida, arriesgaron la suya. La casa de ellos está abierta. La iglesia se reúne en su propia casa. Nosotros necesitamos renunciar a la superficialidad. Permita que antes de que se termine una semana, alguien esté sentado en su casa comiéndose algo con usted. Invítelo, de verdad, con día y hora, porque un día de estos nunca llega. La iglesia enseña a ser familia, entrena a la gente, habla sobre familia. Dice el verso 13: saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su mamá, que ha sido también como una madre para mí. Roma era la capital del imperio, era como el Nueva York de esta época. Mucha gente migraba a aquel lugar por el sueño romano, permítame ponerlo así. Era el lugar de las grandes oportunidades, la capital del imperio. A la gente migraba allá. Por eso es que Pablo, aunque nunca había ido a Roma, conocía a tanta gente, porque mucha gente había migrado a Roma. Y él pone: salúdenme a Rufo y salúdenme a su mamá. La mamá de Rufo es mi mamá. La iglesia sana la disfunción de la familia. La iglesia genera papás, mamás, hermanos. Pablo dice, déjeme anovelarla. Pablo, en una de sus múltiples cruzadas, llegó, lo apalearon, lo apedrearon. Llegó ahí, lo habían dado por muerto. Llegó a la casa de Rufo, tocó la puerta, abrió la mamá de Rufo. Pablito, mi amor, ¿cómo te fue a pasar esto? Pase, pase. Lo sentó, le subió el batón, le sanó las heridas, le puso hielo en las chichotas que tenía, en los golpes. Lo frotó, lo acostó, lo limpió, lo hizo dormir. Al día siguiente lo levantó con desayuno, oró por él, le dio otro beso. Otro día pasó algo parecido. El día que Pablo fue a escribir a la iglesia de Roma, dice: salúdeme a Rufo y salúdeme a su mamá. La mamá de Rufo es mi mamá también. La iglesia genera relaciones que sanan disfunciones. Eso necesita mucha madurez, mucha fuerza. Mire, le pongo el ejemplo. Es un ejemplo favorito mío. Y esta foto la agradezco, porque inicios de vida abundante, hace unos 30 años, tendríamos unos 3 años de haber empezado, y un niño se acercó y me pasó a la par de la pierna, como los gatos. ¿Visto los gatos que pasan y se pegan? ¿Okay? Este niño me pasó así, me pasó así. Entonces yo lo veo: hola, campeón. Y entonces se me pega. Entonces yo me siento, él salta al regazo y lo saludo: campeón, ¿cómo estás? Bien, me dice, niño pequeño, 5 años. ¿Cómo te llamas? Y me dice, Ian. Ah, qué bueno. Ya le doy un abrazo, lo vuelvo a poner en el piso y sigo. Domingo siguiente, otra vez pasa: hola, ya sé cómo se llama. Ian, ¿cómo estás? Lo siento, ¿cómo estás? Y me pone la cabeza en el pecho. Ya esa segunda vez me inquieta, pregunto, ¿quién es? Y me cuentan que su papá los abandonó, a su mamá y a él, por otra mujer. Se fue y los abandonó. Entonces yo entiendo lo que está pasando ahí. Este niño tiene necesidad de calor masculino, lo cual es sumamente importante y riesgoso.
y por la razón que sea me escoge a mí. Así que ya yo entiendo lo que está pasando. Mi esposa sabe. Ahora ya conozco a su mamá. Y entonces establecemos una amistad. Ahora soy muy intencionado. Yo llego a la iglesia y busco a Ian. Me acuclillo, dame los 5, lo abrazo, le doy un beso, comparto con él. Un día me dice Giselle, mi esposa, fíjate que Ian y su mamá te trajeron un regalo. ¿En serio? Y entonces abro el regalo, una corbata. Valga decir, yo no uso corbatas, nunca. Solamente en las bodas y el rato, porque soy muy pescuezón, muy cuellón, me ahogo. El botón cuando me lo tengo que dar, me siento que me ahogo, no me siento cómodo. Así que dije, para la próxima boda. Llega el fin de semana, salgo del baño, el domingo voy para la iglesia y me dice mi esposa otra vez: llamó Ian, que con qué te vas a poner la corbata que te regaló. Y yo le digo a Gis, tú sabes que yo no uso corbata. Y en ese tiempo habíamos comprado una bodega que se fue remodelando con los años, pero en ese tiempo era lata pelada. Y el sol cuando pegaba, eso era un horno. Yo solo me imaginaba con una corbata, me deshago sudando. Y le digo, Gis, tú sabes que no uso corbata. Mi esposa es una mujer muy dulce y muy sabia. Me dice, pues hoy vas a usar corbata. Y entonces yo Gis, yo no uso corbata. Y empezamos a echarnos ese pulso. No vas a decepcionar al niño. Le digo, Gis, es que no. Bueno, me puse la bendita corbata. Cuando llego a la iglesia, en el parqueo, el niño y su mamá están en la puerta. Y el niño está vestido exactamente igual que yo, con una corbata en miniatura, igual que como la que él me regaló. Casi se me para el corazón porque estuve a nada de no ponerme la bendita corbata. A nada. Y Giselle me vuelve a ver y yo la vuelvo a ver y yo digo, Jesucristo. No podía dimensionar lo que está significando para ese niño su relación conmigo. Así que me bajo. Cuando él me ve, corre, me toma la mano y entra con un orgullo por el pasillo, porque iba igual que yo, vestido iguales. Parecíamos los de la película Twins. O sea, y él así con aquel orgullo. Cuando salió del colegio, yo estaba ahí. Cuando cumplió 18 años, yo estaba ahí. Cuando él iba a tener su primera novia, me preguntó. Cuando iba a tener su primera votación, también. Y esta foto es del día que se casó Ian. Este es Ian. Este es Ian. La iglesia es maravillosa. La iglesia es hermosa. La iglesia es hermosa. ¿Cómo es una iglesia que sana familias? Mire, es una iglesia que llega a ser como mi propia familia. Me enseña cómo se hace. Hace un poco, mi esposa y yo fuimos con él a almorzar para ponernos al día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ian? Es un hombre. La iglesia es así. Y nosotros no podemos perdérnosla. Tenemos que ser parte de ella, ¿sí? Y termino. Aquí está mi último punto y nos vamos a comer ajiaco otra vez. Uy, me comí 2 platos de ajiaco deliciosos ahora. Por último, la iglesia genera relaciones, amistades, donde la clase y la raza son superadas. La iglesia es capaz de generar una fuerza
relacional tan vigorosa, no hay ningún grupo humano capaz de lograr lo que la iglesia logra. Dice, verso 22: yo, Tercio, que escribo esta carta, era el amanuense de Pablo, los saludo en el Señor. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les manda saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Esos dos versos podrían pasar inadvertidos, porque en esos dos versos hay 4 nombres muy significativos. Hay 2 esclavos y 2 hombres de mucho dinero. Tercio y Cuarto son nombres de esclavos, son números. Es 3 y 4 básicamente, porque iban poniéndole número a los esclavos conforme los iban comprando. Así que en esa mesa está 3 y está 4. Y está Gayo, que tiene una casa grande, y está Erasto, que es el tesorero de la ciudad. Si le gustan los datos interesantes, ponga en el buscador Erastus, Corinto, y va a encontrar una placa de piedra de un acueducto que se inauguró que decía en la administración de Erasto. Es este. Esto es un hallazgo arqueológico maravilloso que refuerza la Biblia, la palabra de Dios. Aquí están 4 alrededor de la mesa, 2 esclavos y 2 gente de mucho dinero, 2 personas. Puse con lápiz en mi Biblia de papel: lo que no logra ni el capitalismo ni el socialismo, lo logra el cristianismo. Estaba aquí motivando la ofrenda en la iglesia, y en uno de los grupos de sillas me quedé viendo quienes estaban recogiendo, porque reciente había estado en la casa de las 2 personas. Por este lado iba Juana y por el otro lado iba don Jorge. Había ido a tomar café a la casa de doña Juana, una anciana muy entrada en edad. Me invitó a tomar café con ella. Fui a su casa, un cuarto muy sencillo. Compartimos, me contó su historia. Una señora que no sabía leer, no sabía escribir, trabajaba limpiando y ahora era parte de la familia de Vida Abundante. Ahí estuvimos una tarde. Compartir con ella fue maravilloso. Me di cuenta de que su piso era pulcro y que solo tenía un adorno, un pato de yeso, de esos que se compran en seco y se pintan a mano. Era su único adorno en el centro de su pequeño cuarto. Y unas semanas después estuve en la casa de don Jorge, un empresario de mucho dinero, empresario mayoritario de una cementera, mucho dinero. Y él estaba recogiendo la ofrenda por aquel lado. Él me invitó a su casa también. Llegué con mi esposa, cenamos, y en una de tantas me dice don Jorge: quiero enseñarte algo, Ricardo. Le dije: ¿sí? Me dice: sí, es algo que no puedo pregonar. Así que me llevó por ahí, abrió una puerta y me enseña, iluminado así, me dice: ese es un dibujo de Picasso. Yo tengo un Picasso, un dibujo feo como él solo, el dibujo. Yo lo hubiera hecho más lindo, yo lo hubiera hecho más bonito, en serio. Feo, feísimo, 4 garabatos. Y me enseñó su último adorno: Jorge y Juana. Y dije: así es la iglesia. En la iglesia hay de todo, de todo. Tenemos que mantener un corazón para Cristo y saber que por Cristo puedo relacionarme con personas que no necesariamente piensan igual que yo,
en muchas cosas. Pero si amas a Jesucristo, a partir de allí es algo absolutamente maravilloso. ¿Cómo es una iglesia que sana familias? ¿Sabe qué dijo Karl Barth? Es un teólogo, digamos que bastante polémico, pero dijo algo extraordinario. Dijo que la iglesia y su mayor aporte a la sociedad es devolver a casa a una persona diferente. Yo lo creo. Yo creo eso. Yo creo que la iglesia tiene un potencial tan extraordinario. Cuando veo a la iglesia, hasta enero de este año fui el pastor de la iglesia que fundé. Ahora el Señor me tiene en otro ministerio con las iglesias que hemos fundado, y hay un pastor asignado ya local, extraordinario, como un hijo para mí. Cuando veo la iglesia, es tan maravilloso, es un milagro, porque ahí hay personas de diferente raza, de diferente nivel social, de diferente títulos, diferente. Pero la iglesia, cuando es lo que tiene que ser, cuando la iglesia se articula como tiene que ser, es capaz de sanar personas que a su vez sanan familias. Y siempre pensé, si alguien le hubiera hablado a mi papá de Cristo y que hubiera regresado un hombre diferente a casa, que no nos pegara y que no nos lastimara. Pero cuando Cristo aparece en la vida de uno de los miembros de la familia, a partir de allí empieza esa sanidad. Mi papá tenía 48 años, les dije, cuando su hígado ya no dio más. Le dijeron va a morir. Yo llegaba a las tardes, mis hermanas, a darle de comer, a hacerle la barba. Siempre le preguntaba, porque había rechazado a Cristo abiertamente siempre. Y una tarde me dijo: ya es tiempo, hijo. Yo necesito que me guíes a Jesucristo. Le dije: sí, papá. Así que le tomé la mano, lo traje a Jesús. Durante 6 meses lo discipulé. Estuvo internado en el hospital porque se puso muy mal. Se le hacían llagas en la piel. Estaba muy mal, entró en coma. Entonces empecé a alistarme para irme al hospital. Y en eso mi esposa me tocó la puerta del baño y me dijo: Ricky, ya se fue. Ya se fue. Me acuerdo que me acurruqué en la ducha y me puse a llorar. Y me fui para el hospital. Se vino mi tía Shirley y su hermana mayor y me dijo: quiero contarte lo último que pasó con tu papá. Salió del coma, abrió los ojos y empezó a hablar. No se le oía, así que pensé que estaba llamando a Cinia, mi mamá, pero no. Así que incliné mi oído a la boca de Ricardo. Te voy a decir cuáles fueron las últimas palabras de él antes de expirar. Lo último que dijo fue: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esas fueron las últimas palabras de mi papá. ¿Cómo es una iglesia que sana familias? Está ahí en Romanos 16. Póngase de pie, por favor.